Bienvenida Chris Dalby, director de World of Crime. Muchísimas gracias por estar con nosotros y pregunto directamente, ¿los sucesos ocurridos en Ecuador pueden desestabilizar la región? Mira, cuando se habla de destabilizar que las pandillas ecuatorianas actúan en otros países de América Latina, en este momento no, pero el potencial ahí está. Lo hemos visto con la exportación del crimen organizado venezolano, por ejemplo, que hace unos años el crimen organizado en Venezuela, habían pandillas o grupos armados colombianos actuando en Venezuela, pero las pandillas venezolanas eran domésticas. Con el Tren de Aragua, por ejemplo, o los Meleán, esta criminalidad venezolana se ha exportado con la migración de venezolanos. La situación en Ecuador es similar. Hay pandillas más fuertes, más armadas, con más lucro, que tienen un dominio sobre casi las instituciones ecuatorianas. Y lo que pasa, miles de ecuatorianos huyen del país, se emigran cada año, entonces es muy imposible que las pandillas ecuatorianas sigan ese flujo migratorio para exportarse al resto de América Latina. Ahora, se habla mucho del vínculo del cártel de Sinaloa con las organizaciones narcoterroristas en Ecuador y el sur del continente, pero hablemos de la migración. ¿Hay alguna señal de alarma por la movilización de integrantes de estos dos grupos que se infiltren en las olas migratorias y que se estén trasladando hacia México o hacia Estados Unidos? ¿Y cuál debe ser la medida que se debe de tomar desde diferentes gobiernos de la región? No, es bastante importante entender que no estamos hablando de que la migración sea un acto criminal. No lo es. Hay un tráfico de personas y una criminalización de migrantes por parte de grupos que los siguen o grupos que actúan en los países que cruzan. Cuando se habla de la presencia del cartel de Sinaloa, por ejemplo, el cartel de Sinaloa no está actuando en Ecuador o en Perú o en Colombia, está enviando unas personas, unos emisarios para hacer negocios, para comprar cocaína. No es que el cartel de Sinaloa tiene 100 o 200 o 1000 personas en estos países, son solo agentes del cartel de Sinaloa como agentes de una empresa. Después, por el momento no tenemos evidencia que grupos ecuatorianos se están exportando, pero el potencial de lucrativo de seguir y de criminalizar al flujo ecuatoriano, que está creciendo más y más, es un riesgo real. Detener esta criminalización o esta exportación requiere una colaboración a nivel internacional dentro de América Latina, que hasta la fecha ha sido muy débil. Estamos hablando de compartir datos, de compartir registros de personas y de armas, de compartir investigaciones, de llevar a cabo investigaciones policiales y judiciales con recursos de varios países. Por ejemplo, ahora lo vemos con Venezuela. Autoridades en Venezuela sí están colaborando con vecinos en Colombia, Panamá, Perú, Chile, Ecuador, para perseguir al Tren de Aragua, identificar a estas personas y llevar la investigación a cabo. Esta infraestructura de colaboración no está en lugar en Ecuador, no existe. Ecuador hasta la fecha no ha sido capaz de poner en marcha estos mecanismos de colaboración internacional. No estamos solo hablando de migrantes, pero dentro del país hay armas que llegan de México, hay armas que llegan de Estados Unidos a Ecuador. Sabemos que el dinero del narcotráfico está saliendo de Ecuador para exportarse a otros países. Y Ecuador no ha sido capaz de rastrear la entrada de armas y la salida de dinero. Me parece el primer paso de cualquier respuesta a largo plazo a la crisis en Ecuador. Ahora, estas bandas criminales, el narcotráfico, hablemos de la corrupción que puede provocar los diferentes grupos de narcotráfico en diferentes niveles de gobierno de todos los países de la región. ¿Puede afectar a las democracias de la región? Pero ya lo es. Ya lo es. La corrupción y la forma en cual la corrupción permite a estos grupos de existir es un tema bastante ignorado. En Ecuador, estas pandillas, sobre todo en los últimos 3 años, no alcanzan el nivel de crecimiento y de sofisticación que han mostrado sin el apoyo de fiscales, de policiales, de altos mandos del gobierno, que los permiten de existir. Pueden ser alcaldes a nivel local que dejan pasar convoys de cocaína, pueden ser
autoridades en el puerto de Guayaquil que dejan salir a toneladas, decenas de toneladas por año. Pueden ser policiales que pues no actúan en un barrio o dejan pasar a personas sin perseguirlas en un dado momento. Ecuador, hace 2 años, el embajador de Estados Unidos en Ecuador avisó que había narcogenerales. Él habló de narcogenerales en la policía ecuatoriana. El gobierno de Ecuador en ese momento dice que iba a revisar revisar los protocolos y las actuaciones de cada general, de cada comandante de policía. Al final de esta investigación dicen que 3 personas, 2 en actividad, 1 ya jubilado, fueron investigados. Pero no revelan los nombres, ni las consecuencias, ni dónde estaban, ni qué hicieron, nada. Es nada más un comandante que dice, sí, 3 generales fueron investigados. Muy bien. Esto no da confianza ninguna en que el gobierno de Ecuador, que sea el pasado o el nuevo de Daniel Noboa, tiene la capacidad de resolver estos problemas, ni siquiera el deseo de resolverlo. Y esta crisis se ve en toda América Latina. Pero hay países que sí consiguen mantener su nivel de democracia, su nivel de anticorrupción, sus instituciones fuertes. Por ejemplo, Uruguay, por ejemplo, Chile. Países que ven un alza del crimen organizado, un alza de homicidios, pero confrontados con estas alzas, no comprometen la democracia, no comprometen la fuerza de sus instituciones, porque hay mecanismos de anticorrupción, hay mecanismos de supervisión que siguen siendo muy fuertes. Otros países de América Latina, que sea por corrupción, que sea por falta de coordinación política, no han conseguido poner en acción estos mismos mecanismos. Más gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Buenas noches.